Bienvenidos a Spanly Podcast. ¿Puedes describir todo tu día en español sin parar? ¿Desde el momento en que te levantas hasta el momento en que te acuestas? ¿Sin traducir? ¿Sin pausas largas? Solo español natural. Si eso te parece difícil, no eres el único. A muchos estudiantes les pasa lo mismo. Conocen vocabulario, pero cuando llega el momento de hablar de su vida real, se bloquean. Sí. Así que hoy vamos a cambiar eso. Al final de este episodio, vas a poder describir tu rutina diaria de forma clara y con más seguridad. Quédate con nosotros. Tu día normal está a punto de convertirse en una práctica muy buena de español. Vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos a Spanly Podcast, tu podcast para aprender español real, español del día a día. Yo soy Lucía. Y yo soy Antonio. Hola Lucía. Hola a todos. Qué bien volver a estar aquí con todos vosotros. Hoy estoy muy contento porque hace sol y tengo muchas ganas de hablar. Yo también estoy contenta, Antonio. Hoy te veo con mucha energía. ¿Has dormido bien? Sí. He dormido muy bien. He dormido como un bebé. Pero Lucía, además, estoy muy ilusionado con el episodio de hoy. ¿Ah, sí? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a escuchar una historia sencilla y luego la vamos a comentar paso a paso. Sí. Me gusta mucho este tipo de episodio porque aprendemos palabras reales y vemos cómo se usan en un contexto de verdad. Exacto. Y además, queremos saber si este formato te ayuda a entender mejor y a seguir la historia con más facilidad. Sí. Cuéntanoslo en los comentarios. Nos ayuda muchísimo saber qué tipo de episodios te gustan más. Y antes de escuchar la historia de hoy, tenemos que pedir un pequeño favor. Sí. Si te gustan nuestras conversaciones, dale a like ahora mismo. Nos ayudas mucho. Y no te olvides de suscribirte a Spanly Podcast. Tenemos episodios nuevos cada semana y no queremos que te pierdas ninguno. Y si tienes un amigo que está aprendiendo español, comparte este vídeo con él. Aprender con amigos siempre es mejor. Muy bien, creo que ya estamos listos. Sí. Hoy vamos a escuchar una historia sobre la rutina diaria de una mujer. Es una historia muy simple, pero tiene muchas palabras muy buenas y muy útiles en español. Vamos a escucharla por primera vez. Todos los días me levanto a las 6:30 de la mañana. Normalmente tengo un poco de sueño, pero intento empezar el día con una actitud positiva. Después de despertarme, hago la cama. Solo tardo unos minutos, y así mi habitación se ve ordenada. Después, voy al baño y me lavo los dientes. Me gusta sentirme fresca y limpia antes del desayuno. Normalmente, tomo un desayuno sencillo, como tostadas y huevos, y bebo una taza de café. Después del desayuno, me visto para ir a trabajar. Elijo ropa cómoda. Salgo de casa a las 8 de la mañana. Normalmente, voy al trabajo en coche. Empiezo a trabajar a las 9. Respondo correos y hablo con mis compañeros. A mediodía, hago una pausa para comer. Normalmente, como algo saludable. Después del trabajo, me gusta hacer ejercicio. Me ayuda a sentirme fuerte y relajada. Por la noche, leo un libro durante unos minutos. Después, me acuesto a las 10:30. Esta es mi rutina diaria. ¡Wow! Está muy organizada. Sí, muchísimo. Las 6:30 de la mañana me parece bastante temprano, Lucía. Sí, a mí me parece una buena hora. Pero Antonio, ¿te has fijado en cómo empieza? Dice que se levanta. Sí, levantarse. Esa es una expresión muy importante. A veces, también hablamos de despertarse. ¿Hay diferencia, Lucía? Muy buena pregunta. Despertarse es abrir los ojos y dejar de dormir. Pero levantarse es cuando de verdad sales de la cama. Ah, vale. Entonces yo me despierto a las 7, pero normalmente me levanto a las 7:15.
porque me gusta quedarme unos minutos más en la cama calentita. A mí también, sobre todo cuando hace frío fuera. Ella también ha dicho que tiene sueño. Sí, me encanta esa expresión. Es como si estuvieras a medio camino entre estar dormido y estar despierto. ¿Y quieres más café? Exacto, pero también dice que intenta tener una actitud positiva. Eso significa que intenta empezar el día con buenos pensamientos. Eso es muy importante. Si empiezas el día contento, todo el día va mejor. Estoy de acuerdo. Y luego hace algo muy responsable. Dice que hace la cama. Ay, no, Lucía. Tengo que confesarte algo. A ver, Antonio, ¿qué pasa? Yo no siempre hago la cama. A veces tengo prisa. Y dejo las mantas de cualquier manera. Antonio, de verdad. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero ella dice algo muy cierto. Cuando haces la cama, la habitación se ve más ordenada. Sí, es verdad. Cuando la cama está hecha, la habitación parece limpia. Cuando no la hago, mi habitación parece que ha pasado un huracán. ¿Un huracán? ¡Qué imagen más graciosa! Pero bastante real. Después va al baño a lavarse los dientes. Esperemos que todos hagamos eso. Eso espero yo también. Dice que quiere sentirse fresca y limpia. Sí, es una expresión muy bonita, como cuando notas una brisa fresca o cuando acabas de ducharte y te sientes bien. Y después llega mi parte favorita del día, el desayuno. Sí, come tostadas y huevos. Es un desayuno muy clásico. ¿Y toma café? En eso nos parecemos. Totalmente. Yo no puedo hablar español sin mi café. Eso es verdad. Una vez Antonio vino al estudio y no teníamos café. Estaba calladísimo. Fue una tragedia. Yo estaba allí sentado como una estatua, pero luego Lucía encontró café y empecé a hablar y hablar. Fue casi mágico. Vale, después del desayuno, ella se viste. Eso significa que se pone la ropa para ir a trabajar. Y dice que elige ropa cómoda. Me gusta. A mí no me gusta llevar ropa muy apretada o incómoda para trabajar. Me gusta sentirme relajado. A mí también. Pero, Antonio, tú siempre vas bastante bien vestido. ¿Cuánto tardas en vestirte? Quizá 20 minutos, pero a veces tengo problemas. La semana pasada tenía tanto sueño que me puse 2 calcetines diferentes. No puede ser. ¿De 2 colores distintos? Sí, uno era azul y otro verde. No me di cuenta hasta que estaba en el supermercado. Me sentí ridículo. ¡Qué risa! Bueno, por lo menos ibas cómodo. Exacto. Después ella sale de casa a las 8 y va al trabajo en coche. Sí, usa el coche. Otras personas van en autobús o van andando. Yo normalmente voy andando. Es bueno para las piernas. Yo voy en autobús. Me gusta mirar por la ventana y escuchar música. Suena muy tranquilo. Y luego el trabajo empieza a las 9. Ella responde correos. ¡Ay, los correos! Hoy en día todo el mundo tiene muchísimos correos. Y también habla con sus compañeros. Compañeros es una palabra muy útil. Significa las personas con las que trabajas. Sí, tus compañeros de trabajo. A mí me gustan mis compañeros. Muchas veces contamos chistes durante el día. Eso hace que el día de trabajo pase más rápido. Luego, ella dice que a mediodía hace una pausa para comer. Sí, a mediodía significa alrededor de las 12, en mitad del día. Es la hora de comer. Exacto. Ella hace una pausa para comer y come algo saludable. Saludable, como una ensalada o fruta. Sí, cosas buenas para el cuerpo. No pizza todos los días. Oye, la pizza está bien. Quizá no es lo más saludable, pero está buenísima. Bueno, después del trabajo hace algo muy bueno, ejercicio. Sí, dice que eso la ayuda a sentirse fuerte y relajada. Me encanta esa parte. Cuando hago ejercicio, siento que tengo más energía para la tarde o para la noche. Yo también.
Yo normalmente doy un paseo largo después del trabajo. Me ayuda a olvidarme de todos los números de los correos. Exacto, te despeja la cabeza. Y luego su tarde-noche es muy tranquila. Lee un libro. Leer es una forma muy buena de terminar el día. Mucho mejor que mirar la pantalla del móvil. Muchísimo mejor. La luz del móvil hace que cueste más dormirse. Y ella se acuesta a las 10:30. Me parece muy buena hora. Sí, así duerme unas 8 horas. Por eso tiene una actitud positiva por la mañana. Tienes razón. Dormir bien es el secreto. Estamos hablando muchísimo hoy. Sí, y si sigues escuchando nuestra conversación, escribe la palabra rutina en los comentarios. Sí, escribe rutina para que sepamos que formas parte de nuestra familia de estudiantes. Lucía, tengo una pequeña sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Me encantan las sorpresas. ¿Qué es? Bueno, tú has dicho que siempre vas en autobús, pero ayer te vi en bicicleta. ¿Así? ¿Me viste? Sí, estoy intentando hacer más ejercicio, como la mujer de la historia. Eso está muy bien. Pero Antonio, llevabas un casco amarillo muy llamativo. Sí, es mi casco de seguridad ante todo. Es muy amarillo, ¿verdad? Muchísimo. Te he visto desde muy lejos. Bueno, por lo menos los coches me ven. Nada de accidentes para Antonio. Eso también es verdad. La seguridad es muy importante. Muy bien. Entonces, hoy hemos visto palabras y expresiones como despertarse, levantarse, hacer la cama, compañeros, a mediodía, saludable y hacer ejercicio. Sí, esta historia es muy útil. Yo creo que deberíamos escucharla otra vez. Muy buena idea. Ahora que ya conocemos todas las palabras, va a ser mucho más fácil entenderla. Muy bien. Escucha con atención. Intenta oír las palabras de las que hemos hablado. Todos los días me levanto a las 6:30 de la mañana. Normalmente tengo un poco de sueño, pero intento empezar el día con una actitud positiva. Después de despertarme, hago la cama. Solo tardo unos minutos, y así mi habitación se ve ordenada. Después, voy al baño y me lavo los dientes. Me gusta sentirme fresca y limpia antes del desayuno. Normalmente, tomo un desayuno sencillo. Como tostadas y huevos. Y bebo una taza de café. Después del desayuno, me visto para ir a trabajar. Elijo ropa cómoda. Salgo de casa a las 8 de la mañana. Normalmente, voy al trabajo en coche. Empiezo a trabajar a las 9. Respondo correos y hablo con mis compañeros. A mediodía, hago una pausa para comer. Normalmente, como algo saludable. Después del trabajo, me gusta hacer ejercicio. Me ayuda a sentirme fuerte y relajada. Por la noche, leo un libro durante unos minutos. Después, me acuesto a las 10:30. Esta es mi rutina diaria. Esta vez he entendido cada palabra. Muy bien, Antonio, y espero que nuestros oyentes también lo hayan entendido todo. Es increíble todo lo que se puede aprender con una historia simple. Sí, totalmente. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos hablado hoy. Hemos empezado por la mañana. Sí, hemos aprendido la diferencia entre despertarse y levantarse. Y también hemos hablado de la importancia de hacer la cama para que la habitación se vea ordenada. Después, hemos tenido el desayuno. Y hemos hablado de vestirse para ir a trabajar. Y no nos olvidemos de los compañeros de trabajo y de la pausa para comer a mediodía. Y al final, hacer ejercicio y leer antes de acostarse. Suena como un día sencillo y bastante perfecto. Sí, mi rutina es un poco diferente,
pero muchas de las palabras son las mismas. Y eso es lo mejor del idioma. Puedes usar estas palabras para hablar de tu propia vida. Exactamente. Y hablando de rutinas, casi hemos llegado al final. ¡Ay! El tiempo pasa volando cuando lo pasamos bien. Sí, totalmente. Pero antes de irnos, queremos saber algo de ti. Sí. ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿A qué hora te levantas? ¿Haces la cama todas las mañanas o eres como yo? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta leer cómo es vuestra vida. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete. Y dale a like a este episodio. Muchas gracias por escucharnos hoy. Lo estás haciendo muy bien con tu español. Sí, sigue practicando todos los días. Incluso un poco de español cada día ya es una gran victoria. Exactamente. Bueno, ahora me voy a ir en bicicleta con mi casco amarillo brillante. Adiós, Antonio. Adiós, Lucía. Y adiós a todos. Hasta la próxima. Adiós.